La prenda con desplazamiento es un contrato real y accesorio de garantía por el cual el deudor o un tercero otorga un derecho real sobre una cosa mueble, en garantía de una operación principal, pasando en manos del acreedor el bien afectado a la garantía. Dependiendo de la naturaleza jurídica de la obligación principal, la prenda puede ser civil o comercial. El artículo 580 del Código de Comercio dice que el contrato de prenda comercial es aquel por el cual el deudor o un tercero en su nombre entrega al acreedor una cosa mueble, en seguridad y garantía de una operación comercial. El contrato es unilateral, real, no formal, típico, nominado, conmutativo, de legislación dual, accesorio e indivisible. Hacer un contrato por accesión, para determinar su calidad de civil o comercial, habrá que ver cuál es la naturaleza de la obligación principal, con independencia de la calidad de las personas que lo celebran. Hay diferencias entre la prenda civil y la prenda comercial. En la civil, el titular del bien dado en prenda es el deudor, y en la comercial puede ser el deudor o un tercero. En la civil, la obligación principal es civil y en la comercial, la obligación principal es comercial. En la civil la tradición es real y en la comercial puede ser real o simbólica. En la civil se prueba por instrumento público o privado con fecha cierta y en la comercial se prueba por documento escrito. En la civil la ejecución es judicial y en la comercial puede ser judicial o extrajudicial. Entre partes, el contrato se perfecciona con la simple tradición real o simbólica de la cosa y podrá ser probado por cualquier medio de prueba. Pero, para ser oponible ante terceros, es preciso que se realice por documento escrito. El artículo 583 dice que podrán darse en prenda bienes muebles, mercaderías u otros efectos, títulos de deuda pública, acciones de compañías o empresas y en general cualquier papel negociable en el comercio. El artículo 584 dice que la entrega podrá ser real o simbólica. En el caso de que la prenda consista en títulos de deuda, acciones de compañía o papeles de crédito, se verifica la tradición con la simple entrega del título, sin necesidad de notificación al deudor. Los buques y aeronaves, si bien son bienes muebles, no se prendan sino que se hipotecan. El artículo 586 dice que cuando se den en prenda papeles endosables debe expresarse que se dan como valor en garantía. Sin embargo, aunque el endoso fuese hecho en forma de transmitir la propiedad, el endosante podrá probar que solo se ha transmitido el crédito en prenda o garantía. Los derechos del acreedor prendario son preferencia o privilegio, retención, rescatar el bien en manos de quien se encuentre en caso de que fuera privado del mismo, reembolso de los gastos necesarios y la ejecución de la garantía. Las obligaciones del acreedor prendario son: no puede usar la cosa sin el consentimiento expreso de su dueño, responder por la pérdida o deterioro de la cosa por su culpa o negligencia, mantener la eficacia del título, en caso de pérdida o extravío imputable a su culpa, deberá una indemnización que podrá ser compensada con la obligación principal, salvo el caso fortuito o fuerza mayor. Extinguida la obligación, tiene el deber de devolver el bien. Los derechos del constituyente son: extinguida la obligación, goza del derecho de exigir que el bien le sea devuelto. En caso de ejecución, tiene derecho al excedente de lo producido. Ser indemnizado por la pérdida o extravío de la cosa por culpa del acreedor. Si el acreedor usa el bien sin su consentimiento, tiene derecho a exigir que le sea quitado y se le deposite en poder de un tercero. El constituyente tiene la obligación de responder por los vicios de evicción sobre la cosa, sobre el bien dado en prenda. La ejecución de la garantía puede ser extrajudicial o judicial. En la extrajudicial, el remate se anunciará con 10 días de anticipación. En caso de ser acciones o papeles negociables, se realizará por medio de un agente de bolsa, y no es necesaria la citación previa al deudor. En la judicial, el acreedor promueve acción judicial y, realizada la subasta, cobra el crédito impago. En caso de que lo producido no alcance a pagar lo adeudado, podrá continuar con las acciones correspondientes contra el deudor. La prenda con desplazamiento se extingue por extinción de la obligación principal,
acuerdo entre las partes, pérdida total de la cosa dada en prenda y ejecución judicial o extrajudicial. La prenda sin desplazamiento es un contrato real y accesorio de garantía, por el cual el deudor prendario mantiene el bien dado en garantía en su poder, pudiendo hacer uso del mismo, debiendo mantenerlo en condiciones de buen uso. Esta prenda sin desplazamiento puede ser con registro o agraria. La prenda con registro es un derecho real otorgado en favor de cualquier persona física o jurídica, mediante la inscripción registral, para garantizar cualquier tipo de obligaciones, prevalecientemente sobre cosas muebles, de propiedad del deudor o de un tercero que continúa en su poder. Es un contrato accesorio, unilateral, consensual, oneroso, formal, típico, nominado y conmutativo. Hay dos clases de prenda con registro: prenda fija y prenda flotante. La prenda fija es un derecho real donde los bienes quedan perfectamente individualizados. Estos bienes no pueden ser objeto de disposición por parte del deudor. La inscripción debe hacerse en el domicilio en que se encuentren los bienes dados en garantía. La prenda flotante solo puede constituirse sobre mercaderías o materias primas pertenecientes a un establecimiento comercial o industrial. Los bienes sobre los que recae pueden ser objeto de disposición, con la obligación de tener uno de la misma calidad, especie y cantidad. La inscripción debe hacerse en el domicilio del deudor. Los contratos deben ser otorgados por escrito, en documento privado que se extenderá en formularios especiales que facilitarán las oficinas del registro. El certificado prendario es considerado como un título de crédito. En caso de endoso del contrato a otro acreedor prendario, debe solicitarse al encargado del registro su registración. Sin publicidad no hay privilegios, ya que es condición para la existencia del contrato, para la existencia de la prenda, que el contrato sea inscripto. Si la inscripción se efectúa dentro de las 24 horas de celebrado el contrato, producirá efectos desde su constitución, pero fuera de dicho término, desde que efectivamente se inscriba. Los derechos del acreedor prendario son percepción del crédito, controlar las cosas prendadas, embargo sobre los bienes prendados, disponer del crédito de la forma que considere más conveniente, perseguir la cosa que fue entregada a un tercero para que se le restituya, privilegio para ser pagado de lo producido. El propietario tiene ciertas limitaciones. No puede constituir otra prenda sobre el mismo bien, sino con autorización escrita del acreedor. No puede enajenarlos, pero en caso de hacerlo, el adquirente será cargo de la deuda garantizada, continuando en vigencia la prenda, con las mismas condiciones con las que fue constituida. No puede trasladar los bienes a un lugar distinto de donde se informó que estarían, sin notificar al encargado del registro. Puede usar el bien conforme a su destino y debe velar por su conservación. Está obligado a permitir que el acreedor inspeccione los bienes. La prenda con registro se extingue por cancelación de la inscripción, renuncia del acreedor a la garantía, acuerdo de voluntades, pérdida o extinción de la cosa prendada, caducidad del término por el cual la inscripción es válida, pago de la obligación principal, prescripción liberatoria de la obligación principal. La prenda agraria es un contrato de prenda que puede recaer sobre maquinarias en general, instrumentos de labranza, animales, sus productos, cosas muebles afectadas a la explotación, frutos correspondientes al año agrícola, maderas, productos de minería y los de industria nacional, los cuales quedan en manos del deudor prendario, que solo surtirán efectos con respecto a terceros desde el día de su inscripción en el registro. Habrá contrato de fianza cuando una de las partes se hubiera obligado accesoriamente por un tercero y el acreedor acepte su obligación accesoria. Dicha garantía se constituye sobre una persona, el fiador, que responde con todo su patrimonio por la obligación garantizada. Se admite fianza de fianza. El artículo 478 del Código de Comercio dice que para que una fianza se considere mercantil
Basta con que tenga por objeto asegurar el cumplimiento de un acto o contrato comercial, aunque el fiador no sea comerciante. Es un contrato accesorio, consensual, unilateral, no formal y puede ser gratuito o oneroso. El otorgante debe tener capacidad para disponer de sus bienes, pero hay excepciones. El menor emancipado, aun con licencia judicial, el administrador de bienes de corporaciones en nombre de las personas que representa, los tutores, curadores y todo representante necesario, aun con autorización judicial, y los administradores de sociedades si no tuvieran poderes especiales. Hay libertad en la elección de la forma por parte de los contrayentes, pero si es negada en juicio, solo podrá justificarse su existencia si reviste la forma descrita. El artículo 480 dice que el fiador o fiadores responden solidariamente como el deudor principal, sin poder invocar el beneficio de la división ni el de execución, ya que nunca se admiten en materia comercial. Pueden solamente exigir que el acreedor justifique haber interpelado judicialmente al deudor. El acreedor tiene derecho al mantenimiento de la garantía otorgada. En caso de concurrir varios fiadores, todos responden indistintamente por la totalidad de la deuda en forma solidaria. El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin previa ejecución de todos los bienes del deudor. El fiador que hubiere pagado la deuda puede perseguir el pago contra el resto de los fiadores. Extinguida la obligación principal, el fiador queda liberado de sus responsabilidades, pero si hubiera tenido que pagar la deuda, tiene derecho a repetir lo que hubiera abonado. El artículo 482 dice que el fiador, aún antes de haber pagado, puede exigir su liberación, cuando es judicialmente reconvenido el pago de la deuda, cuando el deudor empieza a disipar sus bienes o se le forma concurso, cuando la deuda se hace exigible por el vencimiento del plazo estipulado, o cuando han pasado 5 años desde el otorgamiento de la fianza, si la misma fue contraída por tiempo indefinido. La fianza se extingue por extensión de la obligación principal cuando el acreedor prorrogue el vencimiento sin contar con el consentimiento del fiador, cuando el acreedor hubiera recibido en pago otra cosa que la que le es debida, o cuando el acreedor, con su proceder, hiciera imposible la subrogación del fiador.